Buenas noches a todos los participantes. La Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya les brinda la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a la presentación de la Maestría en Ciencias Sociales con mención en Interculturalidad, Educación y Ciudadanía. Esta noche nos acompaña el profesor Carlos Toledo, quien es el coordinador de la maestría. Él es magíster en Historia y magíster en Ingeniería. Es ingeniero geólogo y licenciado en Educación. Es también egresado de la maestría en Filosofía y actual candidato a doctor en Filosofía. Todos estos estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigador y docente universitario con más de 20 años de experiencia, con publicaciones en geoarqueología, epistemología, geoética, pedagogía e historia. Como les comenté, además, es el coordinador de nuestra maestría y esta noche nos realizará la presentación de la misma. Antes de cederle la palabra al profesor, quiero comentarles la dinámica de la exposición. El tiempo de exposición será de 35 minutos. Luego de ello pasaremos a una ronda de preguntas, para lo cual les pedimos que ustedes puedan irnos compartiendo sus consultas a través del chat del Zoom y vía la plataforma de Facebook. De esa manera, pues podemos aprovechar muy bien el tiempo y daremos solución, absorberemos todas sus consultas. Bienvenidos. Profesor Toledo, adelante. Muchas gracias, Rosemary. Muy buenas noches a todos los participantes. Les agradezco su presencia, su interés por la maestría en Ciencias Sociales, con mención en Interculturalidad, Educación y Ciudadanía. Esta maestría en realidad la presenta la universidad y no es una maestría que hemos planificado recién, sino ya tiene varios años en realidad, sino que se ha ido estructurando antes de poder ofrecerla al público. Entonces, esta maestría tiene unos ejes novedosos en el caso de la mención que corresponden a los temas de interés en la actualidad. El caso de, bueno, estos temas van siendo relevantes de acuerdo a las coyunturas que vivimos, ¿no? Por ejemplo, el tema de interculturalidad ha sido un tema que se ha ido desarrollando, ha ido siendo asumido por el Estado, por la política del Estado peruano, mucho más que estamos cerca del bicentenario de la independencia, cuando sabemos bien que casualmente el Perú siempre ha sido un país pluricultural, multilingüístico, pero el Estado peruano no había asumido esa realidad dentro de su política de Estado a través de la República, no al menos en la forma decidida en que lo ha estado haciendo a partir de las últimas décadas. Y mucho más ahora entonces, necesitamos profesionales que puedan articular, ¿no?, estos tres ejes. En la parte educativa siempre ha sido un instrumento que responde al sistema político, ¿no?, del Estado, y siempre ha sido, pues, podríamos decirlo, un instrumento para generar promover nuevas generaciones de ciudadanos. Todo se va articulando, como ven, que puedan integrarse en un proyecto político nacional, ¿no?, que sea un proyecto a corto, mediano y largo plazo. De esta manera, entonces, entramos también a la última parte de la mención, ¿no? Quizás en la coyuntura actual la ciudadanía está siendo mucho más valorada y digamos, hay una sensibilidad más amplia hasta este tema, debido pues a que ya el rol de ciudadano en una sociedad moderna, ¿no?, digamos, tiene que incluir la participación ciudadana. Últimamente hemos visto en el contexto político, pues, una irrupción de jóvenes que se ha ido comentando y calificando de muchas formas, pero no nos debería sorprender, en realidad, porque la participación ciudadana es un derecho que está dentro de lo que es la Constitución y de lo que es un Estado democrático. Por lo tanto, es como si estuviéramos en el Perú republicano del siglo XXI aprendiendo a ser realmente un Estado moderno, ¿no? Recién estamos como aprendiendo esto. Y por eso que es importante y es urgente que tengamos profesionales ya que puedan articular estos ejes, porque ya estamos construyendo un país del siglo XXI en el cual se necesita formar ciudadanos y se necesita formar un pensamiento reflexivo y crítico que impulse
todas estas realidades que el Perú tiene y necesita también incluir en su vida política, en su vida social, económica y como país en general. Por eso que la maestría en Ciencias Sociales tiene, por supuesto, estos ejes que siempre van a estar dentro de lo que es un enfoque de estudio del aspecto de la sociedad y de lo que es la dinámica del devenir histórico de las sociedades y del ser humano. Es decir, cómo estamos en los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, y cómo es que la política de Estado puede responder a las necesidades y demandas de un país que debe surgir y debe ser mejor que antes. Por eso que estamos ahora viendo cómo emerge esta nueva necesidad y estos ejes de investigación. La maestría siempre son en posgrado, siempre tienen la temática de una investigación. Entonces también nuestra maestría, por supuesto, busca generar, formar a estos profesionales investigadores calificados que sean creativos en diseñar proyectos y políticas de Estado que impulsen al país a esta modernidad que necesitamos el siglo XXI. No es fácil, pero por supuesto necesitamos una mente abierta, necesitamos proyectos novedosos, necesitamos que el Estado y la política de Estado responda a las necesidades del país y por lo tanto todos podríamos ir construyendo, por supuesto, un país mejor. De ahí que la maestría busca que esto sea un potencial, ¿no? Que nuestros egresados se sumen a este proyecto nuevo que el Perú necesita. El objetivo general es formar investigadores en las áreas de ciencias sociales que se encuentren comprometidos con la generación de conocimiento. El conocimiento acerca de nuestra realidad, esta vez de una forma inclusiva, ¿no? Esta vez para todos los peruanos, es decir, conocer todo lo que es la realidad peruana para hacer un proyecto nacional o una gestión pública que responda a todas las necesidades de todos los peruanos. Estar capacitado en diseñar propuestas de intervención social en el marco de políticas públicas interculturales. Eso es importante, entonces, por supuesto, si bien es cierto, una maestría nos hace ingresar a nuevas bases teóricas, conceptuales, que son parte del debate actual académico, también, por supuesto, mucho más útiles cuando uno ya puede manejar propuestas de políticas públicas, ¿no? Los objetivos específicos es ofrecer al estudiante una sólida formación teórica y práctica en temas de interculturalidad, educación y ciudadanía desde una perspectiva crítica y accionar interdisciplinario. Bueno, ya creo que los nuevos modelos y paradigmas de investigación ya incluyen un enfoque ya, digamos, más sistémico, ¿no? Un enfoque sistémico de la ciencia, ya no solamente un enfoque analítico especializado, que también es muy útil, pero también un enfoque sistémico nos permite, pues, poder generar acciones sobre todos los elementos o subsistemas, ¿no? De lo que podríamos entender a la sociedad como un gran sistema compuesto de subsistemas que serían estas partes políticas, económicas, etcétera. Y con ello, de hecho, estamos ante una apertura interdisciplinaria, es decir, también ya no estamos aislados o compartimentados en especialidades, sino todos debemos dialogar, podemos intercambiar puntos de vista y construir proyectos en conjunto. Diseñar también, otro objetivo, es diseñar e implementar proyectos de investigación en ciencias sociales sobre problemáticas de diversidad lingüística y situaciones de discriminación cultural para contribuir a la implementación de políticas interculturales. También, por supuesto, ustedes conocen que la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, uno de sus ejes es este proyecto humanista, este enfoque humanista, y por lo tanto nos interesa mucho toda que esta riqueza de diversidad que tiene nuestro país sea debidamente valorada y sea debidamente incorporada a la política de Estado. Por lo tanto, esta diversidad lingüística es una riqueza, es uno de los tantos ejes junto con la diversidad, pues, cultural en general y la diversidad incluso natural que tenemos, ¿no? Esto de ahí es una base, es un eje para poder construir y generar, superar los antiguos modelos homogenizadores, discriminadores, exclusivos, ¿no? Excluyentes, digamos, de sectores de la población peruana. Ahora más bien queremos una política de Estado moderna, inclusiva, que sea intercultural y que nos enseñe a convivir de manera inteligente y proactiva como parte de un proyecto nacional. Continuemos a ver entonces con la diapositiva. Bueno, ahí hay una diapositiva en la cual podemos ver de que ya hay publicaciones
y el interés, digamos, dentro de los organismos del Estado y en general, pues, de las comunidades, o, digamos, y de la política de Estado mismo, ya incluye, ¿no? Por ejemplo, interculturalidad y democracia. Son ejes que se van articulando. O sea, esto de interculturalidad, educación, ciudadanía, todo se va articulando y ya sabemos que tenemos que actuar en ese contexto interdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, ahí en esta diapositiva vemos, ¿no?, esta inquietud de una mesa de interculturalidad, una propuesta de una agenda de políticas públicas hacia una democracia intercultural. Empiezan a emerger nuevas formas de hablar de la realidad peruana, y por eso hablamos de democracia intercultural, diálogo democrático intercultural, etc., ¿no? ¿Podemos continuar? También vemos en estas imágenes, de hecho los lingüistas han progresado mucho con los mapas lingüísticos del Perú. Ya la política de Estado está asumiendo la responsabilidad de desarrollar, ¿no?, de acciones políticas para preservar y conservar esta diversidad lingüística, que es una riqueza cultural del país, y también, por supuesto, la relación con un proyecto educativo nacional, ¿no?, que ya vemos que incorpora la idea de una ciudadanía plena. ¿Por qué? Porque casualmente en la historia del Perú hemos sido ciudadanos, pues, como bien dicen algunos historiadores, sociólogos, imaginarios, o una ciudadanía incompleta, o una ciudadanía de baja intensidad, ¿no?, en varios términos, pero en el fondo sentimos que debemos los peruanos en verdad asumir una ciudadanía plena conforme a la modernidad y conforme a lo que es la república, ¿no? Es decir, de verdad deberíamos ya estar viviendo digamos, este contexto de la modernidad a plenitud en el Perú. Sin embargo, es como que recién estuviéramos refundando la república, ¿no? ¿Podemos avanzar un poco? La siguiente. Bien, entonces vemos imágenes. El Perú es un país pluricultural y hay información, mucha información sobre esto, muchas publicaciones, los cuales se convierten en insumos para la investigación también de los egresados de nuestra maestría. Y de hecho, que desde que están estudiando ya hay cursos de investigación, ¿no? Entonces eso ya es, la idea también es que los egresados ya terminen la carrera y terminen ya con la investigación y la tesis para sustentar. Eso también ya es parte de nuestro propósito de objetivos, ¿no? La maestría en Ciencias Sociales, entonces, con mención en Interculturalidad, Educación, Ciudadanía, se encuentra dirigida principalmente a quienes, ¿no? A egresados de carreras, por supuesto, de Ciencias Sociales, a educadores también, consultores, comunicadores, planificadores en general de proyectos sociales que trabajan o están interesados en trabajar tanto en el sector privado como del Estado o nacional. Bueno, entonces hay harto insumo, ¿no? Hay harto trabajo para la gente especializada en estos temas. El perfil de graduado es en función de los ejes formativos de la escuela de posgrado, ¿no?, que provienen de la síntesis del modelo educativo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El maestro en Ciencias Sociales, con mención en Interculturalidad, Educación y Ciudadanía, habrá adquirido, pues, las siguientes competencias, ¿no? A ver si podemos avanzar, entonces. Por ejemplo, la competencia para construir un discurso profesional que pone en evidencia su postura crítica, ¿no?, frente al valor de la convivencia intercultural y la educación, ¿no?, desde la revisión sostenida de fuentes documentarias con una visión humanista desde las ciencias sociales. Esto es interesante porque esta sensibilidad, digamos, social, que también, de hecho, impulsa el proyecto educativo de la Ruiz, es casualmente el carácter humano, el carácter de la sensibilidad hacia el otro, hacia nosotros, y mucho más, que tenemos peruanos que son parte de una diversidad cultural. Entonces, esta visión es integradora. Tenemos que aprender a hacer también proyectos que tiendan a integrarnos, a acercarnos más, a encontrarnos con todos los peruanos, ¿no? Entonces, esto es un proyecto muy, muy bonito, en realidad, para un profesional egresado que pueda generar y contribuir a este propósito. También conoce y utiliza las herramientas metodológicas para formular y desarrollar proyectos de investigación interdisciplinarios y proyectos de desarrollo que permitan responder a los desafíos relacionados con la interculturalidad, la educación y la ciudadanía.
Bueno, esta parte de herramientas metodológicas en realidad ya responde un poco, como les vengo a decir, al enfoque que nosotros podemos dar manejando los diversos modelos teóricos que existen y que actualmente son mucho más abiertos, más, digamos, como les vuelvo a repetir, más sistémicos, más interculturales, más interdisciplinarios. Y entonces tenemos que tener estas herramientas metodológicas que son las que nos permiten construir una propuesta, ¿no? Entonces, este manejo metodológico va a ser muy bueno, muy interesante para construir los proyectos de investigación. En el caso de los estudiantes de la maestría, de hecho, la tesis. Y con ello, por supuesto, alcanzar pues el grado académico, que es lo que se desea, ¿no? Y poder tener la acreditación necesaria, ¿no? Para poder incursionar en estos temas, digamos, de política de Estado que necesitan de estos profesionales capaces de contribuir, ¿no? Ya existe una voluntad política del Estado de generar, pues, una modernidad y una ciudadanía que sea inclusiva y que sea, pues, para todos en general, ¿no? Es el concepto de ciudadanía en el Perú ha quedado, no debe quedar como un concepto, debe ser una encarnación de todos los peruanos y todos los debemos entender así y dejar atrás todo lo que nos ha desunido o nos ha apartado, nos ha tenido aislados regionalmente y más bien integrarse, ¿no? Ese es el potencial, digamos, de un Perú que va hacia adelante, ¿no? Va al futuro de una manera nueva y de una manera positiva. También construye, bueno, acá estamos viendo esta parte, ya lo había mencionado, podemos pasar. Otra forma también interesante aquí, se ve que hay muchas publicaciones, por eso les digo de que el tema es un tema, la mención de la maestría es una mención muy pertinente y actual, ¿no? Por ejemplo, hay muchas publicaciones, como ustedes ven, Interculturalidad, Educación y Ciudadanía, o si no, la misma revista de la Universidad Silex, que también publicó este número de Educación Intercultural, ¿no? Una apuesta por la justicia y la equidad. Por eso también en la universidad siempre había una apertura a que la misma universidad sea como un plan piloto, ¿no? De lo que podría ser el Perú, más unido, más intercultural y más con mayor estimación y sentido de pertenencia a la peruanidad, ¿no? Lo que es ser peruano. También nos dice aquí, formula y implementa proyectos de desarrollo social, cultural, económico o político con enfoque intercultural. Asimismo, diseña planes y estrategias de intervención educativa valorando el potencial de la diversidad en el Perú. Acá hay una parte interesante, quisiera detenerme un poco porque no sorprendería, ¿no?, que de aquí a unos años ya la interculturalidad sea base de lo que se espera una transculturalidad. Por ejemplo, hace unos años yo participé con una ponencia de ese tipo, hablando de transculturalidad, y fue en Chile, ¿no? Hace como 4 años, creo, si no me equivoco. Era un evento internacional y entonces todo el mundo, por supuesto, ya desde hace 4 años estaban con la interculturalidad y yo llevé una propuesta proyectando más todavía a nivel regional que la interculturalidad puede pasar a ser una transculturalidad regional, ¿no? A nivel, por supuesto, sin perder nuestros elementos que nos identifican como una nación o como un pueblo, como una historia común, pero sí teniendo elementos que podrían trascender más allá de lo que es simplemente una convivencia, un respeto o una integración con el otro cultural, sino también ya una construcción de economías, una construcción de proyectos políticos regionales, etc. Entonces, estamos yendo, de hecho, a un camino de ese tipo, ¿no? Bien, podríamos pasar, entonces, las líneas de investigación, bueno, corresponden a los ejes de investigación de la universidad, ¿no? La universidad tiene unos ejes de investigación que son coherentes con la propuesta ignaciana. Por ejemplo, el hecho de que tenemos un eje de lenguas y culturas en la educación, que vendría a ser la parte del eje humanismo y educación, ¿no? Y aquí en la maestría tenemos coherente con esa propuesta, por ejemplo, línea de investigación para los estudiantes de esta maestría que digamos, pueden asumir, ¿no? Porque hay un abanico ahí de líneas de investigación. Por supuesto, no son cerrados. Alguien puede tener una propuesta que combine algunas de estas y de forma bastante creativa podría sustentarla, ¿no? Fundamentar su proyecto.
Pero en general tenemos que presentar de todas maneras unas líneas, ¿no?, de investigación. Por ejemplo, considerar la diversidad lingüística, la discriminación, como un tema de investigación, o la ciudadanía y políticas interculturales, que también es muy interesante, ¿no?, porque casualmente queremos un Estado, pues, que sea pluricultural y que llegue a ser intercultural, ¿no? Género y cultura, que también es un tema que está bastante vigente, bastante actual, y sería en el Perú, sería muy interesante ver estos temas en una investigación, ¿no?, porque hay toda una concepción de roles sociales, de acuerdo también a las culturas, ¿no? Pueblos indígenas y Estado. También, por supuesto, la política de Estado ha estado emitiendo legislaciones, ¿no?, como por ejemplo la consulta previa, etcétera, a los pueblos originarios. Ahora se está considerando, ya no como antes, un Estado costeño, pues, ¿no?, digamos limeño, costeño, un poco, bueno, con una herencia colonial fuerte, ¿no? Ahora no, pues ahora tenemos un Estado que ya mira, reconoce la realidad y por supuesto como Estado de todos los peruanos tiene que incluir pues a toda la diversidad y los pueblos indígenas están en ello, ¿no? Entonces falta diseñar política de Estado para poder integrar y para poder conservar esta diversidad. También hay otro eje, políticas educativas y diversidad. Bueno, la política educativa tiene pues una importancia relevante en la política de Estado, porque tiende pues a promover nuevas generaciones que mantengan el proyecto y cristalicen este proyecto de Estado, de política de desarrollo o política de desarrollo nacional, que tenga que ser pues garantizado por las nuevas generaciones que tienen que ser, digamos, tienen que responder a estos nuevos, a esta propuesta moderna de un Estado peruano yendo a la modernidad, ¿no? No un Estado peruano premoderno, postcolonial, ¿no?, como siempre se ha tipificado, sino que en algún momento tenía que llegar a ser un Estado que tienda digamos, a llevarnos hacia una mejora, ¿no? Y en ese sentido, pues, la educación es el medio de construir, de abrir mentes y de generar aperturas hacia esta diversidad y a generar buena voluntad para construirla. Currículo y diversidad cultural, bueno, currículo ya sabemos que es muy importante también en las prácticas educativas, sobre todo en el hecho de incorporar pues estos contenidos y estas formas de desarrollar la educación, digamos, ¿no?, planificarla, y tomando en cuenta la diversidad cultural. Eso es todo un reto, ¿no?, un campo de investigación muy interesante, porque también no solo se trata de hacer un currículo homogenizador, sino que sea un currículo con ejes que sean de apertura hacia la diversidad, ¿no?, y que potencien y conserven y preserven esto. También hay una línea de investigación, acceso y calidad educativa. Eso también, por supuesto, es interesante, porque ¿qué entendemos por calidad educativa, ¿no? O sea, también detrás de eso hay toda una oportunidad de generar propuestas, ¿no? Porque hablar de calidad educativa es una cosa muy amplia, cada quien puede entender qué es una calidad educativa, pero para una calidad educativa desde el punto de vista de las ciencias sociales y desde el punto de vista de estos ejes que estamos presentando en la mención, sería de hecho una propuesta mucho más justa, ¿no?, y más inclusiva. Como ven, esta línea de investigación son, digamos, una invitación a investigar, pero yo, como les digo, estamos abiertos a gente que pueda ser más creativa o pueda incorporar propuestas de investigación que están dentro, de todas maneras, de las ciencias sociales. A ver, avanzamos, entonces. Bueno, en la malla curricular está publicada, pero también está además poder conversar un poco, que finalmente son 4 ciclos, ¿no?, un número de créditos que hay que alcanzar. Y en el primer ciclo ya también está publicado en la página web de la universidad. Si ustedes la han visitado, la han revisado, podrán constatar de que está pues publicado esta malla curricular, y también están publicados hasta los horarios y los profesores del primer ciclo, ¿no? Por ejemplo, en este primer ciclo, diversidad, globalización y sostenibilidad, ¿no?, cultura y educación. Como ustedes se dan cuenta, como es una maestría que articula muchos ejes, digamos, temáticos y ejes teóricos, tenemos que tener cursos también que sean articuladores. Por eso que tenemos así
estos nombres, estos cursos, que también, por supuesto, demandan un profesor que esté facultado y que esté capacitado con la apertura necesaria para el trabajo interdisciplinario, ¿no? Como ustedes se dan cuenta. Y eso es lo que hemos estado, digamos, construyendo en la plana docente, ¿no? Hemos estado muy alertas, muy atentos de que se cumplan el perfil de profesores que puedan, de hecho, desarrollar estos cursos y también invitar a los alumnos a razonar, a pensar desde estas perspectivas amplias, ¿no? Bueno, cultura de educación, bueno, método de investigación ya es un curso ya para ir haciendo el diseño de investigación, ya ir teniendo un problema y desarrollarlo y plantearlo ya de hecho como un diseño o proyecto de investigación. Masculinidad, feminidad y factores culturales, también es un tema bastante actual, que hay que conocerlo, hay que manejarlo, ¿no? En el ciclo 2 tenemos segundo ciclo, políticas públicas y pueblos originarios. También todo esto, como les digo, nos ha demandado ser muy cuidadosos en seleccionar docentes que tengan el perfil adecuado, diversidad lingüística, y los cursos de investigación siempre son de todos los ciclos, y teoría de la democracia, ¿no? Porque también la democracia, no olvidemos que es un fuerte del proyecto actual, político, y además no olvidemos que también los mismos griegos, ¿no? Creían en la democracia, los atenienses, sobre todo Pericles lo decía así, ¿no? Creemos que la democracia es posible porque creemos que el ser humano es un ser racional. Entonces, el debate político es siempre racional en la democracia y es un diálogo, ¿no? Y es una argumentación y todas estas cosas. Bien, podemos ir avanzando. A ver, en el ciclo 3 tenemos otro curso, Ciudadanía Intercultural, es un tema interesante, ¿no? Una nueva forma de ciudadanía, ¿no? O sea, no solamente pensamos en una ciudadanía, pues, que todos tenemos los mismos deberes, derechos, iguales ante la ley, sino que también sea intercultural, porque la realidad peruana es de la diversidad cultural. Entonces tenemos que obligadamente ser ciudadanos con una apertura intercultural. Eso tal vez en otros países no sea necesario, pero en nuestro país sí. Entonces, es un curso muy interesante para reflexionar sobre este nuevo ciudadano peruano, ¿no? Digamos, del siglo XXI. La mediación intercultural también es muy importante porque hay que saber crear los puentes necesarios para la comunicación, ¿no? Digamos, intercultural, para que sea una comunicación y sea verdaderamente una experiencia intercultural. Entonces, no solo hay que tenerla como una cosa que se puede dar, sino hay que promoverla, ¿no? Por eso que el rol de mediación es un rol facilitador, un rol posibilitador de estos procesos de diálogos interculturales democráticos. Bueno, investigación ya sabemos, ahí de hecho en los cursos de método de investigación y la investigación también se dan las herramientas, digamos, estadísticas, las herramientas operativas, digamos, para poder ir construyendo la base de datos que sustente pues la hipótesis, ¿no? Y la tesis a defender. Todo eso también hay que tenerlo muy presente, que son medios operativos para poder fundamentar nuestra investigación. El curso de ética política también es un curso interesante, porque finalmente toda política tiende al bienestar, debe tender al bienestar general de todos, entonces es una posición ética. Sin embargo, vemos que en el Perú falta mucho, ¿no? Para construir una política en la cual la ética esté incorporada como una forma de gobernar, ¿no? Como un enfoque que nos permita gobernar de una manera justa y también de librarnos de los problemas que tiene el Estado peruano actualmente, que son problemas por todos conocidos, ¿no? Como la corrupción y todas estas cosas que generan muchas pérdidas económicas y afectan y perjudican a todos los peruanos finalmente. Entonces la ética y la política son unos campos que ahora pues son muy relevantes, ¿no? Incluso tenemos una maestría igual en la Ruiz de Montoya. Eso es un campo muy, muy interesante y posiblemente si creamos nuevos profesionales y una educación, digamos, que impulse un nuevo peruano que tenga un sentido de pertenencia y estimación por el Perú, le será fácil ser ético, ¿no? Por ahora estamos viendo de que no es así y estamos viendo de que hay muchos problemas del Estado, ¿no? Muchos problemas del Estado. Bien, pero son problemas, o sea, y todo problema tiene una solución, como dice Foucault, ¿no? Si son problemas reales, tiene una solución, y esos son reales.
En el ciclo 4 ya de hecho se intensifica ya el acreditaje y el tiempo para la investigación, porque ya deberían estar casi terminando o terminando la tesis. Y interculturalidad y derechos humanos es otro campo que nos invita pues a buscar el fundamento jurídico, ¿no?, que respalde el proyecto intercultural. Y además porque los derechos humanos, como su nombre mismo lo dice, son parte ya y son irrenunciables, impostergables, y inalienables, etcétera, y por lo tanto ya están incorporados dentro de un sentido de justicia que tanto los peruanos de diversas regiones del Perú siempre piden, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la gente de las diversas regiones del Perú pide que se dé un contexto de justicia, y se lo piden al Estado y al gobierno de turno, y se lo siguen pidiendo, así haya muchas decepciones con los políticos o algunos políticos. Sin embargo, es un reclamo, ¿no? Un reclamo histórico, ¿no?, en el caso del Perú. Bien, y para finalizar, creo que tenemos unas cuantas más diapositivas, creo que ya. La modalidad de esta maestría estaba planificada y sigue siendo planificada como modalidad presencial. Pero por supuesto, como estamos en el contexto de emergencia nacional, sanitaria, etcétera, estamos asumiendo pues el adaptarnos de hecho al contexto actual, y el desarrollo de las clases serán, digamos, dentro de la coyuntura que nos encontramos, se realizarán por medio del aula virtual, ¿no?, de la universidad. La universidad cuenta con una plataforma idónea, ya una plataforma que, digamos, garantiza que esta modalidad virtual siga teniendo un éxito que tienen en pregrado y en posgrado. Pero sin embargo, no olvidemos de que esta modalidad, en realidad de la maestría, se considera una modalidad presencial. Eso quiere decir que cuando termine el estado de emergencia nacional sanitaria, que no sabemos cuándo será, de hecho, el postulante debe considerar de que apenas haya las garantías sanitarias y todo esté debidamente en orden, digamos, y con el gobierno dando el visto bueno, regresaremos, por supuesto, buscamos todas las garantías de salud, ¿no? Regresaremos a la propuesta que corresponde, es inherente a esta maestría, ¿no?, la modalidad presencial. Pero por ahora desarrollamos el modo virtual de manera garantizando el éxito y el buen servicio de esto. Duración: la maestría, bueno, tiene una duración de 2 años, como todas las maestrías, en 4 ciclos académicos de marzo de 2021 a diciembre de 2022, ¿no? Un total de 48 créditos. Los lineamientos metodológicos, es la idea de generar espacios de reflexión y comunicación colectiva. Eso es interesante también. No queremos, no pretendemos en la Ruiz de Montoya, digamos, tener alumnos que estén viviendo cada uno su mundo y el resto no, sino queremos hacer una comunidad de aprendizaje, una comunidad con sentido humano, una comunidad dialogante, una comunicación colectiva que sea dialogante y que sea integradora casualmente, y que nos ayude a ser como una especie de comunidad académica, digamos, que nos ayude a ser mejores, ¿no? Y todos, esa es la idea también. Que afiance los procesos de aprendizaje individuales y yo diría hasta colectivos. Indagar a partir de la revisión crítica de diversas fuentes de información impresas y virtuales, ¿no? Tenemos en este caso, bueno, ya el hecho de hacer una investigación, necesitamos muchas fuentes, esas fuentes pueden ser impresas o virtuales. Ahora estamos asistiendo, pues, Internet nos permite tener acceso a mucha información digital, pero la universidad tiene también en su página web, ustedes pueden investigarla, acceso a una base de datos que la universidad, digamos, la garantiza, y que también nos permite acceso a fuentes de archivos y de investigaciones que son netamente universitarias, ¿no? No son abiertas, sino es un costo que la universidad realiza para tener acceso a esta base de datos especializada. Seguimos a ver la diapositiva. Bueno, los docentes, algunos docentes estoy presentando, no están todos, pero al menos los del primer ciclo sí estamos, ¿no? Entonces, Micaela Reati, que es magíster de la Pontificia Universidad Católica, y también es magíster, perdón, en Instituto de Estudios Políticos de París, ¿no? Es politóloga. Manuel Iguíñez, que es bueno, es un profesional de la Universidad de San Marcos, pero es magíster en Sociología de la Universidad de París, tiene mucha experiencia en la parte de política de Estado. Sofía Chacaltana, que es también básicamente su formación de pregrado en la Universidad Católica, y cuenta con un PhD en arqueología en la Universidad de Illinois.
también tiene una amplia formación en antropología, etcétera, ¿no? Todos los profesores que estamos en la plana docente realmente somos investigadores, ¿no? Y tenemos publicaciones y proyectos. Edwin Coaila, que es también doctor en Sociología de la Universidad Católica, el profesor Ricardo Falla, que es magíster en Filosofía, egresado de San Marcos, y candidato a doctor en Humanidades por la Universidad de Piura, que también es un profesional que investiga y publica continuamente. El magíster Roberto Brañez, también de la Universidad Católica, magíster en Lingüística, también candidato a doctor en Educación, también tiene publicaciones sobre estos temas y también ha participado mucho en esto de este servicio por televisión que estaba haciendo el ministerio, ¿no? En parte de Perú Aprende, Educa, ¿no? Bueno, yo que soy el coordinador, que tengo una formación bastante renacentista, creo, ¿no? Magíster en Historia, Económica, básicamente en la mención, y magíster en Ingeniería, ¿no? También soy candidato a doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de San Marcos y tengo investigaciones en varios campos que me han dado muchas satisfacciones. Y bueno, en ese sentido, la maestría para mí también es una oportunidad de seguir con esta apertura, de poder seguir formando gente, profesionales que puedan integrarse en este enfoque sistémico e interdisciplinario, ¿no? Bien, continuamos la diapositiva. Avanzamos. Y bueno, el proceso de admisión, estos datos ya son administrativos, ¿no? El cronograma de la postulación, la inscripción para postular hasta el miércoles 3 de marzo 2021. Consiste en una entrevista, una evaluación de un proyecto, una presentación de un tema, de una inquietud de investigación. No es el proyecto de investigación de la tesis, por si acaso, sino también se presenta pues un tema de inquietud, de interés, o una problemática que quiera desarrollar de manera de ensayo, ¿no? Ahí están las fechas, jueves 4 y viernes 5 es la entrevista y evaluación, los resultados el lunes 8 de marzo, bueno, los pagos de la cuota, esas partes más administrativas, ¿no? Están las fechas, matrícula y empezaríamos clases el lunes 22 de marzo, ¿no? Bien, no sé, la otra diapositiva, creo que hay una más, me parece. Los requisitos de ingreso, por supuesto, son similares, ¿no? En todas las universidades hay que tener el grado de académico de bachiller, por supuesto, para postular una maestría o un posgrado, ¿no? Presentar toda la documentación que se le solicite, que es básicamente, bueno, ahora todo será en virtual, ¿no? Aprobar las evaluaciones correspondientes, que hemos dicho en qué consiste, ¿no? Un ensayo y una entrevista. Y conocimientos básicos del manejo de las tecnologías de información, ¿no? Y comunicación, que es, bueno, ahora en la parte virtual es necesario. Requerimientos técnicos, siempre es bueno que el alumno tenga un requerimiento técnico, una computadora de escritorio o una laptop, y que tenga el sistema operativo Windows 7 o una versión posterior, pero que sea actual para que no haya problemas de la conexión. Y también, por supuesto, tener un servicio de Internet que nos permita tener una velocidad que garantice la señal y que no haya problemas, ¿no? Eso es parte también del interés, ¿no? Y la base técnica. La inversión económica, bueno, está publicada, bueno, no voy a leer todos los costos, bueno, pero en verdad está ahí publicado, está la forma, estas partes sí ya son más administrativas, yo sé que existen, pero no digamos, les podrían dar mayores detalles, bueno, que el cuadro muestra, ¿no? De hecho, las modalidades de pago, los créditos y todo eso. Sí, profesor, si gusta, yo puedo explicar muy brevemente. El costo del total de la maestría es de 15.000 soles. Este monto se puede pagar en dos cuotas. Son dos cuotas, el pago es por ciclo y por ciclo se pagan dos cuotas mensuales. Ahí tenemos el valor de la primera cuota, que es 937 soles con 50 céntimos, y el valor de la segunda cuota es pues 703 soles con 12 céntimos. Tenemos beneficios por pronto pago, tanto para el pago de la totalidad del valor de la maestría o también el pago por la totalidad de las dos cuotas al mes. Ahí ustedes tienen los montos. Aprovecho para dar respuesta a una de las consultas que tenemos en el chat. Nos preguntaban si teníamos algún tipo de financiamiento o modalidades de pago para que de alguna manera apoyemos en las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia.
quiero invitar a todas las personas que necesiten esta información más específica o de pronto quieren que revisemos su caso para ver cuál es la mejor forma de apoyarlos respecto al cronograma de pago. Por favor, no duden en escribir a nuestro compañero Diego Tapia. Hemos colocado sus datos en el chat y con él pueden ver directamente su caso. Y con mucho gusto esperamos pues darle respuesta a sus inquietudes. Esto sería todo respecto a la inversión económica. Solo reiterar que en el caso del proceso de admisión, como el profesor ya lo mencionó, es un proceso bastante sencillo. Toda la inscripción y presentación de documentos se realiza a través del correo electrónico. Hay que presentar la copia certificada por la Universidad de Procedencia del grado académico de bachiller o en caso contrario la copia legalizada por el notario público. Se piden además el certificado original de estudios universitarios, la copia simple del documento nacional de identidad, el currículum vitae simple y por favor es muy importante descargar el formato del borrador de un proyecto de investigación, que tal como lo mencionó el profesor Toledo, no es un proyecto de investigación completamente desarrollado, sino lo que buscamos es que ustedes puedan vincular sus temas de interés con alguno de los ejes de investigación de la maestría. La extensión es muy corta, es solo 600 palabras como máximo. El formato, como lo mencioné, ustedes lo encuentran en la página web. Luego de eso, solo faltaría adjuntar una fotografía y entre el jueves 4 y viernes 5 de marzo se está programando la entrevista con el coordinador de la maestría, en este caso el profesor Carlos Toledo. Ahora vamos a revisar nuestro chat para ir resolviendo pues... Yo quería hacer una pregunta, Rosemary, por favor, ¿puedo? Sí, profesor Gonzalo, buenas tardes, díganos. Quisiera preguntarle unas preguntas breves al profesor Carlos. Profesor Carlos, en el caso, como dice, el horario puesto de la maestría, ese horario siempre van a ser, si seguimos con la virtualidad de agosto a diciembre, siempre van a ser eso, en esa forma, o no hay forma tal vez que se pueda pedir para llevarlo un sábado, que nos pueda hacer nosotros los que trabajamos de lunes a viernes de una manera más factible, con un petitorio a usted, tal vez. Profesor Toledo, le pedimos absolver esta consulta. Bueno, por ahora ya el primer ciclo está establecido porque también se ha tenido que coordinar con la disponibilidad horaria de los profesores, pero no descartamos posiblemente, de acuerdo al consenso también que haya de otros estudiantes, ¿no? De poder considerar quizás los sábados, porque también tenemos entendido de que en otras universidades también se utiliza el sábado, incluso hasta el domingo, ¿no? En algunos, pero todo eso se tendría que coordinar, ¿no? Realmente no hay nada cerrado, no hay una puerta cerrada en esto. Todo es cuestión también de conversar, de conocer las inquietudes de los estudiantes y a partir de ello poder llegar a un acuerdo, un consenso. Y eso también yo luego voy a conversar con los docentes, también muestren una disponibilidad. Algunos, como es un grupo de gente, hay variedad de posiciones. Ustedes entenderán, esa es la democracia, pues no todos piensan igual, ¿no? Entonces, pero sin embargo podemos coordinar y llegar a consensos. Eso sí nos permite casualmente tener siempre abierto el diálogo con cualquiera de estos temas. Usted, muchísimas gracias, Rosemary. Y una última, quisiera preguntarles, en el primer ciclo, ¿cuándo termina? ¿En qué mes de julio? ¿Y cuándo empezaría el segundo, en el mes de agosto? ¿O no saben ustedes todavía esa parte, los inicios y cierres? Bueno, eso está colgado también, no me equivoco en la página, pero te lo digo, ¿no? El lunes 22 inicia, hay un calendario académico, eso siempre está planificado de antemano, ¿no? Entonces, el lunes 22 de marzo se empiezan las clases. Básicamente estaremos terminando con los exámenes de estudiantes rezagados el martes 13 de mes de julio, ¿no? Y bueno, cierra el semestre el lunes 19 de julio, ¿no? Básicamente.
y de ahí ya empieza un periodo de unos días hasta que empezamos el inicio de clases del segundo ciclo 2021, que es el 23 de agosto, ¿no? Como te digo, eso está publicado, me parece, si no el calendario académico, ¿no? De posgrado, es en general para todas las maestrías, ¿no? Todos los cursos. Justo acaba de mencionar algo que ya viene a ser mi última pregunta, de cómo va a ser la evaluación. Menciona de exámenes. ¿Va a ser exámenes utilizando Google Form? ¿Van a ser foros? ¿Cómo va a ser la evaluación de los cursos, profesor? Ah, de los cursos te refieres. Sí, la modalidad, por supuesto, incluye, siempre en maestría se promueve el diálogo, el debate, ¿no? Entonces, las modalidades también no son homogéneas. Los profesores, la mayoría tienen sus estilos, sus modelos, pero básicamente se trata de la participación en clase, se trata de la elaboración de un ensayo, a lo mejor de los temas que se han desarrollado hasta la primera parte del ciclo, y con posiblemente de acuerdo a la naturaleza del curso, casi siempre se estila de que sean sobre las lecturas o los libros que se han manejado, y entonces se pide un ensayo crítico sobre eso, ¿no? Una postura, una propuesta. Algunos alumnos han leído otros textos, otros autores, entonces enriquece el debate todo eso. Y mayormente el examen final es un examen, también a veces puede ser un ensayo final, que es más integrador y que sí exige ya una postura, digamos, crítica del estudiante o del participante con relación al tema. Pero lo que en realidad se hace en posgrado siempre es promover la reflexión, el pensamiento, y eso solo se puede evidenciar cuando alguien escribe, ¿no? Cuando uno redacta, y además no solo redacta, sino también plasma sus inquietudes, sus puntos de vista sobre el debate académico que corresponde al curso que está llevando. Entonces es bueno estar en frecuencia con el debate académico al día y también opinar y plantear y fundamentar tus posiciones sobre eso. Eso es lo que nos enriquece, digamos, los cursos de maestría. Y todo eso ya son como pequeñas investigaciones, ¿no? Escribir un ensayo te demanda también poner referencias bibliográficas y todo eso, y eso también va sumando y te va entrenando para la tesis, ¿no? Que en el fondo es el gran ya trabajo, ¿no? Integrador de todo. Sí, no es escolarizado como tomarte pues, un examen de selección múltiple, estas cosas así, ¿no? Sino más se busca el diálogo y el debate, ¿no? Claro, el desarrollo del pensamiento crítico, como siempre decimos en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ahora sí, pasamos a las preguntas de chat. Tenemos una consulta respecto a cómo es que se podrá desarrollar una formación práctica en temas de interculturalidad. Bien, los temas prácticos vienen siendo proyectos digamos, integradores. Por ejemplo, yendo a la pregunta que es una parte práctica, nosotros sabemos que la interculturalidad, posiblemente sabemos que se fundamenta, estamos de acuerdo o no, pero eso ya es una concepción teórica, ¿no? Pero la cosa práctica, como bien preguntas, es desarrollar una gestión, un proyecto que busque realmente dispositivos de comunicación y que busque no solamente una comunicación para decir ya lo hice, ¿no? Sino que busque integrar. Entonces, la interculturalidad tiene que ser práctica e integradora. No podemos solamente quedarnos en decir está bien, ¿no? Sino casualmente el reto de nuestros egresados o nuestros participantes en esta maestría es generar esos mecanismos de integración y estos mecanismos de diálogo, de participación y de trabajo en conjunto, porque si uno tiene un diálogo intercultural no solo es para conocerse, es para para generar proyectos de vida con eso, entre todos los peruanos, ¿no? Entonces esa es la idea, integrarnos para convivir juntos y hacer proyectos juntos por el Perú y por nosotros y por la comunidad y etcétera. Ese es el reto de nuestros egresados, construir esos mecanismos de integración y de prácticas que nos lleven a construir un Perú que necesitamos, ¿no? Porque los hechos lo demandan, la realidad lo demanda. No sé si hay otra pregunta por ahí, Rosemary. Ahora que usted pone énfasis en el Perú, precisamente recibimos con mucho gusto saludos desde la comunidad aymara de Cutini Capilla. Nos preguntan, bueno. así es, nos preguntan qué es lo que entendemos por democracia intercultural
desde las poblaciones rurales, si es que es realmente inclusivo, ¿no? Si realmente el país es pluricultural o solo se reduce a conceptos de culturas a las comunidades campesinas y nativas. Bueno, en verdad, si somos abiertos, en realidad todos somos, tenemos un bagaje, un contexto cultural. Lo que pasa que el Estado peruano es un Estado tan costeñizado, ¿no? A través de la historia, que ahora resulta que quiere integrar, bueno, hay una política justa sobre esto, y saludamos a la comunidad aymara, ¿no? Es interesante, pero la verdad también que la interculturalidad no va de un solo lado digamos, sino es una cosa recíproca, es una comunicación. Finalmente todos somos, necesitamos la interculturalidad, ¿no? Lo, digamos, pero a nivel de política de Estado, sí se ve una direccionalidad, se ve una intencionalidad del Estado por integrar. Pero a nivel de peruanos mismos, yo viajo, por ejemplo, he estado en Puno también un par de veces, que es muy lindo, puedo viajar a Puno, a una comunidad, y yo me siento, y la idea es que todos nos sintamos peruanos, y nos sintamos hermanos, nos sintamos identificados, y que tengamos una relación natural, ¿no? O sea, no una relación, digamos, con barreras, ¿no? Y que la interculturalidad sea la manera de romper esas barreras, para casualmente poder encontrarnos como peruanos. Porque, si bien es cierto, no decimos encontrarnos como peruanos para renunciar a nuestra identidad étnica, ¿no? Tampoco decimos eso, sino que somos encontrarnos dentro de lo que es la peruanidad, que también es una manera de identificarnos, ¿no? Y es una manera de identificarnos integradora, pero sin perder nuestra identidad en la diversidad. Es una cosa muy interesante, porque pareciera que fuera, hasta diría, una cosa media contradictoria, pero no lo es, porque la diversidad la tenemos históricamente, pero la integración es una voluntad política y una voluntad de peruanidad. Y por lo tanto, nadie puede negar la realidad. Estamos en el Perú. Entonces, y en el Perú en el que vivimos. Por lo tanto, tenemos que asumir esa peruanidad también, sin renunciar a nuestro, digamos, bagaje cultural histórico, ¿no? Que nos corresponde por derecho también. Bien, no sé si he respondido. Este diálogo intercultural es no Sí, solo democrático, ¿no? Es solo, integrador. así es. En ese sentido de integración, nos hacen una repregunta vinculada a que si usted cree que existe o no una convivencia intercultural en este momento, ¿no? Bueno, si existiera, no estaríamos, si existiera plenamente, creo que no estaríamos buscando, digamos, hablar de esto, ¿no? La verdad es que falta, no es que exista, sino tenemos que, digamos, vivenciarla, ¿no? Las palabras a veces son como promesas, ¿no? En este caso, pero yo no creo que estemos viviendo una convivencia intercultural plena. Me parece que tenemos una invitación ahorita, pero esa invitación tiene que encarnarse, pues tiene que volverse verdaderamente una integración bajo este proyecto de Estado también, ¿no? La gestión pública casualmente busca eso, ¿no? Que todos los peruanos sintamos, o sea, no seamos como decía Macera, no sé si era Macera, me acuerdo, sí creo que Macera decía que el Perú era un país habitado, ¿no? O sea, no es que seamos habitantes nomás del territorio, sino somos de una diversidad, somos peruanos y somos parte de un proyecto nacional. Por lo tanto, todo nos invita a integrarnos y a convivir verdaderamente en este proyecto integrador. Pero empezamos con palabras, pues casualmente los proyectos de investigación de los egresados de nuestra maestría tienen que generar estas estrategias para verdaderamente vivenciar esto, ¿no? Y vivenciarlo hasta encarnarlo, no solamente simpatizar con la idea. Así es. Bien. Ahora que usted menciona los proyectos de investigación, tenemos una pregunta vinculada a ese tema. Nos consultan si los temas de tesis tendrán que estar necesariamente, digamos, vinculados a problemas de diversidad lingüística o a problemas de discriminación cultural. Como dije, tenemos unos ejes que hemos mostrado de investigación.
Pero estos ejes, yo sé que puede haber alguien que tiene una idea, digamos, novedosa y en buena hora, ¿no? Porque mientras estemos en el trabajo del enfoque de ciencias sociales, pues la maestría es en ciencias sociales, no olvidemos, entonces no hay ningún problema. En realidad alguien puede decir, bueno, pues yo quiero tocar, digamos, quizá no sé, la diversidad lingüística desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, digamos, de una herramienta cultural que pueda promover mecanismos de integración regional, no sé, ya el tratamiento de estos temas puede ser, como es intercultural, es interdisciplinario también en el fondo. O sea, no hay ningún problema en que alguien pueda incorporar hasta una filosofía, etcétera, de todo esto, y normal. O sea, mientras sea una investigación que apasione, fundamentada, racional y novedosa, y lógica y coherente como es la ciencia en realidad, ¿no? Porque la ciencia es así, ¿no? No hay ningún problema. Bienvenido más bien, ¿no? Porque la apertura está aquí siempre, ¿no? Tenemos que poner unos ejes porque hay que ponerlos, ¿no? Pero, porque tampoco estamos haciendo, no es una maestría, pues, eh, digamos, en todo el conocimiento humano, ¿no? Estamos en una rama, una parte de la ciencia que es las ciencias sociales. Sí, además los ejes son lo suficientemente amplios, digamos, como para encontrar un enfoque vinculado a ellos. Así que en ese sentido, pues no se preocupen. Aprovecho para compartir la reflexión de Leonardo Nicolás Vegaso respecto a lo que hemos estado comentando, ¿no? Él nos dice que el país en realidad se presenta como pluricultural, pero no intercultural en términos funcionales, ¿no? Es decir, está desligado de su esencia por su existencia. El proyecto intercultural, nos comenta, debería estar basado en todas las esferas que componen el Estado y la ciudadanía, como la economía, la educación, la salud, la cultura, justicia y muchos otros más. Agradecemos esta reflexión porque precisamente es la reflexión lo que más propone esta maestría, como bien lo dijo el profesor. La idea es promover el pensamiento crítico, el desarrollo de investigaciones que tengan un impacto directo en la ciudadanía del Perú y en nuestra propia, pues, peruanidad. Ahora tengo una consulta mucho más específica respecto al régimen de estudios. Profesor, le pido que nos ayude con esta consulta. Nos preguntan si los cursos se van a llevar de manera sincrónica. Por favor, aclare este punto para que no quede ninguna duda. Bueno, lo ideal es que sean de manera sincrónica, pero sabemos que hay realidades individuales. Alguien llegó tarde, alguien tuvo un inconveniente, eso para, digamos, atender todas estas posibilidades. Todas las grabaciones de las clases están, digamos, a disposición de los alumnos, es decir, las pueden ver reiteradas veces, ¿no? Y además no están por un tiempo limitado, están por todo, digamos, el ciclo, por lo menos por todo lo necesario que lo necesita el alumno, e incluso son como material para repasar los temas, ¿no? Y o sea que no hay ningún problema con, digamos, hacer una especie de sincronía rígida, ¿no? Lo ideal es que de la sincronía es que uno puede intervenir para preguntar cosas, ¿no? Pero el que no pudo llegar o llegó muy tarde o alcanzó al final, igualmente los contenidos y los temas desarrollados, incluso las preguntas de sus compañeros, pueden ser las preguntas del mismo, ¿no? Puede ser coinciden las preguntas. Entonces todo eso no va a limitar el aprendizaje ni el acceso a la información necesaria ni a las clases, ¿no? O sea, está todo pensado como para que nadie esté en desventaja, digamos. Le comentaba el profesor Toledo que tenemos otra consulta de Rolando, quien nos pide que por favor precisemos lo siguiente. ¿Qué tipo de interculturalidad, ciudadanía y educación, por qué tipo de interculturalidad, ciudadanía y educación apuesta la maestría? Él tiene la duda o la inquietud respecto a si es una interculturalidad inclusiva tipo indigenismo moderno o una interculturalidad dura y emancipadora, ¿no? Bueno, creo que sabemos por dónde va la respuesta, pero por favor, profesor Toledo, ilústrenos. Bueno, en verdad, como hablamos de una integración, yo diría que nuestra propuesta de interculturalidad es una interculturalidad humana, humanista. O sea, nosotros no vamos a endurecer
no hacemos una maestría para dividir a la gente, sino para integrarla. Entonces, sí es cierto que existen posturas así un poco duras, ¿no? En posiciones un poco extremas respecto a conversar sobre la interculturalidad y a adoptar posiciones muy duras y críticas. Está bien, no hay problema, pero la maestría en la Ruiz no va a eso. O sea, nuestra maestría es una integración humanista, intercultural humanista, educación que tienda a lo humano, a mejorar lo humano, y todo lo que apunta a eso, ¿no? Una política de Estado que tienda a respetar y a tratar debidamente la condición humana, el respetar los derechos, es todo eso. O sea, está bien que existan posiciones difíciles, extremistas, pero no es nuestro interés polarizar, sino más bien integrar. Y si la polarización existe, bueno, se conversa, ¿no? Finalmente, si me preguntan qué tipo de interculturalidad vamos a desarrollar, le digo humanista integradora, ¿no? Excelente. Además, la universidad se caracteriza por promover, como lo hemos dicho, estos espacios de diálogo. Y qué mejor que las clases para poder, pues, expresar todas las inquietudes que surgen respecto a este tema, ¿no? Porque nosotros pensamos proyectarnos socialmente con nuestro quehacer profesional, así que la maestría va a motivar mucho nuestra reflexión. Tenemos una consulta muy puntual respecto a la plana docente. Ha surgido cierta inquietud porque no ubican a docentes, digamos, quechuas o aymaras, etcétera. ¿Puede usted explicarnos un poco a qué obedece la selección de nuestra plana docente? Sí, la plana docente es una plana docente que maneja, digamos, una versatilidad académica en sus campos. Aquí hay que tener un poco presente de que lo que buscamos es dialogar, reflexionar sobre todas estas diversidades para poder generar políticas de integración y desarrollo en este campo. Y así que el idioma, bueno, la lengua quechua, profesores quechuahablantes, tenemos en la Ruiz profesores de quechua, ¿no? Pero son de pregrado, etcétera. No puede, digamos, verse esta bonita, digamos, expresión cultural como es hablar aymara, quechua, jacaru, etcétera. No puede verse como una limitación, o sea, más bien es como, hay que cuidarnos un poco, como decía el filósofo Jesús Mosterín, ¿no? Hay que cuidarnos un poco, en la cultura hay que cuidarnos dos cosas, ¿no? Es una recomendación del filósofo Mosterín, ¿no? Que yo lo comparto con ustedes, pero me parece interesante. Mosterín dice, cuando hagamos proyectos culturales hay que tener cuidado con el etnocentrismo cultural. El etnocentrismo cultural es como decir, bueno, pues si yo voy a hablar de pueblos ayánica, entonces yo solamente los ayánica podemos hablar de ayánica porque los ayánica es lo mejor que las demás expresiones culturales. Entonces, el etnocentrismo cultural es un poco, digamos, que nos limita, ¿no? No nos abre, sino más bien busca una especie de reivindicación, por eso se dice etnocéntrica, ¿no? Y el otro es el relativismo cultural, ¿no? También el relativismo cultural, según Mosterín, hay que tener cuidado porque si bien es cierto hay diversidad cultural, sin embargo hay elementos de las culturas que son integradores y otros pueden ser pensados, ¿no? Tal vez o respetados nada más. Pero no podemos obligar que alguien de la costa, por ser intercultural, renuncie a sus experiencias de haber nacido en una región y integrarse para ser aymara o ayánica, porque no se trata de eso, se trata de integrarnos y sacar lo mejor de todos nosotros, ¿no? Porque la diversidad cultural tiene cosas muy buenas, pero puede tener cosas muy extrañas para otro y otro sector. Y no todas las prácticas culturales, dice Mosterín, son positivas, ¿no? Por ejemplo, él dio muchos ejemplos que eran, bueno, no son de Perú, ¿no? Dio un ejemplo de comunidades del África que tienen costumbres digamos, un poco raras, ¿no? Por ejemplo, no sé, o por ejemplo los judíos con la circuncisión, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas culturales, pero son respetables, pero no necesariamente universalizarlas, ¿no? Porque son sensibilidades También la cultura tiene sensibilidades, y hay que respetarlas entre todos, ¿no? Entonces, en la parte que me mencionas de lo que he hecho hablante, etcétera, no es una condición, digamos, en la maestría
digamos, contradictoria, ¿no? Digamos, no digamos que estamos en una contradicción, porque si hablamos de interculturalidad y no tenemos un profesor quechua, Ayánica, Jakaru, etcétera, no vamos a poder hacerla. Porque esas son expresiones y son creaciones culturales. Nosotros vamos a teorizar sobre las culturas y teorizar sobre la diversidad para integrarlas. Y eso no necesariamente implica que tengamos que dominar quechua o jakaru para poder hacerlo, ¿no? Creo que es importante eso, tenerlo un poco claro. Eso es bonito, ¿no? Por supuesto. Así es. Pero ¿qué tal si en nuestra maestría hay gente de todas las regiones? Y también te das cuenta, o sea, no vamos a eso, vamos a la parte integradora, a la parte académica, a la parte práctica, y eso a la parte práctica es la gestión, es la elaboración de las tesis, que ustedes van a elaborar esas estrategias integradoras, ¿no? Así es. Ahora tenemos una consulta más vinculada al tema de la presencialidad de la maestría. Como sabemos, ahora las clases son virtuales por la coyuntura mundial de la pandemia. Sin embargo, como el profesor lo ha explicado, cuando se retome la presencialidad de acuerdo a las disposiciones del gobierno, pues la maestría retomará su formato presencial. En ese sentido, digamos, todas las personas que tuvieran inconvenientes o dudas respecto a los horarios y si podrán o no asistir, les pedimos que revisen, digamos, en lo personal, si pueden asumir o no este compromiso, porque la universidad, digamos, lamentablemente no podría flexibilizar el tema de la presencialidad, ya que es un requerimiento de SUNEDU y que debemos cumplir sí o sí. No es un aspecto negociable o entendible o justificable. Entonces sí les pedimos que en ese sentido tengan en cuenta que existe la posibilidad de volver a la presencialidad y tendremos que cumplir ese requerimiento. Esto me lleva a la pregunta de Ana Fernández respecto a que si la maestría virtual tiene el mismo peso que una maestría presencial. Le pido al profesor Toledo que brevemente nos pueda, pues, dar luces al respecto, teniendo en cuenta que nuestra maestría en realidad es presencial. Sí, claro. Bueno, en eso tendría que decir yo de que la calidad de la académica y la calidad de formación de la maestría está garantizada, ¿no? Más bien estamos en un escenario virtual por la coyuntura, digamos, a todos nos ha impuesto esta situación, y no por eso vamos a dejar de dar un buen servicio, ¿no? Más bien hemos encontrado, y quizás SUNEDU debería considerar eso más que nosotros, ¿no? Porque SUNEDU es quien impone estas condiciones presenciales, mixtas, etcétera. Pero yo creo que SUNEDU está revisando sus normatividades también, porque de hecho la formación por aula virtual o en línea ha demostrado también ser muy eficiente, ¿no? Basta ver también por internet cuántas ofertas de maestría o, bueno, diplomados o incluso hasta carreras de pregrado se están ofertando en otros países por vía virtual. Ahora uno dirá, bueno, pues se puede sospechar de que es por marketing, por dinero, etcétera, pero en el caso, digamos, bueno, hablando de nosotros ya, igual que todas las universidades, estamos en el aula virtual, en pregrado, en posgrado, y igual nos esforzamos y hemos visto que tiene sus ventajas, ¿no? También el aula virtual. Yo diría que con el tiempo SUNEDU debería considerar que muchas clases deberían ser semipresenciales, ¿no? Pero bueno, no está en nuestras manos Así hacer es. eso, ¿no? Esperemos pues que pronto pueda haber alguna disposición que nos dé más luces al respecto y nosotros definitivamente lo vamos a informar. Esto me lleva a la pregunta que tiene que ver también con los requerimientos de SUNEDU sobre qué pasa si la persona no puede enviar, no puede acceder a su certificado pues, físico de bachiller universitario o certificado de estudio. Volvemos a lo mismo, es un requerimiento de SUNEDU y no podemos inscribir a un participante sin tener toda la documentación que nos exigen. Así que les pedimos pues comprensión y esperamos que se pudieran flexibilizar esos requisitos, pero hasta entonces vamos a seguir pues que teniéndolos en cuenta como requisitos obligatorios. A ver, eso responde a la pregunta entonces de Rebeca. Vamos aquí a consultar qué otras preguntas tenemos. A ver. Nos preguntan si respecto a las tesis tienen que ser trabajos de investigación o pueden ser
proyectos de políticas? Bueno, lo que pide SUNEDU es un trabajo de investigación, ¿no? Ahora, la investigación puede incluir una propuesta de proyecto político, ¿no? Pero todo lo que es una investigación debe ser debidamente sustentado y defendido, ¿no? Fundamentado. Ese es el espíritu de las tesis. Y que si alguien quiere proponer dentro de su investigación un diagnóstico de la política actual para proponer un proyecto político nuevo, ese es su aporte, ¿no? O sea, no Así habría es. ninguna contradicción en realidad. Sí. Siguiendo con las consultas sobre las tesis, nos preguntan si cada candidato, es decir, cada estudiante, va a tener asignado un asesor. Sí, es la modalidad universitaria, ¿no? Tener asesor. Sí, solo recordar que como parte de la inversión económica en la maestría se contempla ese ítem y se denomina Derecho de Asesoría y Sustentación de Tesis o Trabajo de Investigación, y eso tiene el costo de 4.000 soles. Sí. Hay otras preguntas también vinculadas a la presencialidad y los horarios. Reiterar que los horarios figuran en la página web y por favor revísenlo porque son los horarios ya coordinados previamente, como explicó el profesor, así que estos no van a cambiar, ya tenemos los horarios ahí. Si ustedes quisieran más información, digamos, de los siguientes ciclos, por favor escribir a nuestro ejecutivo Diego Tapia para poder hacerles llegar esta información y ustedes puedan tomar una decisión mucho más informada. ¿Existe la posibilidad de concretar algún intercambio académico con entidades nacionales o internacionales? Que es algo que nosotros tenemos muy desarrollado en pregrado, pero por favor explíquenos de qué manera, en todo caso, la internacionalización o la vinculación con instituciones peruanas, nacionales, se realiza o se lleva a cabo durante los 2 años de la maestría. Bueno, sabemos que la Universidad Antonio Ruiz de Montoya es una universidad jesuita, ¿no? Y sabemos que existen múltiples, innumerables, no sé cuántas universidades jesuitas en el mundo, y eso facilita el intercambio, ¿no? Eso facilita muchas cosas, porque las universidades jesuitas tienen esta política, ¿no? Digamos, intercambio, de facilitar, ¿no? Estas visitas o la modalidad que pueda establecerse. No te podría dar mucho detalle de eso, pero digamos que en la Ruiz de Montoya hay muchísimas más posibilidades de eso que en otras universidades, por lo mismo de que hay una red de universidades jesuitas a nivel mundial, ¿no? Y toda la red, la Ruiz de Montoya es parte de esa red, ¿no? Parte de la Compañía de Jesús en ese sentido, así que depende Así de que es. se converse, ¿no? No hay un problema. Sí. Además, comentarles que en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a lo largo de todo el año, tenemos múltiples actividades vinculadas con especialistas, expertos de otros países y también invitados, pues, para que brinden ponencias importantes sobre temas vinculados temas muy actuales vinculados a lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Así que con mucho gusto los diferentes profesores les van a compartir esta información para que ustedes también puedan beneficiarse de estas actividades como estudiantes y siendo partícipes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Así que no se preocupen porque todo ello siempre está publicado en la página web y además van a recibir un boletín informativo en donde van a poder acceder a toda esta información de la cual ustedes van a poder ser también parte. Ahora tenemos ya las preguntas finales. Tenemos preguntas vinculadas al nivel de inglés. Por ser una maestría, el nivel de inglés que se exige es el nivel intermedio. El detalle respecto a cómo acreditar el nivel, les pedimos que todos aquellos quienes tengan dudas, por favor, nos escriban al correo de Diego Tapia, que es nuestro asesor comercial, y les vamos a brindar pues toda la información. Solo para terminar, profesor, tenemos una pregunta. ¿Hay posibilidad de elegir al asesor o es que el programa o es que la escuela de posgrado te asigna de motu propio quién es el profesor que te va a acompañar con tu proyecto de investigación? No, de hecho, que en la universidad son democráticas, ¿no? O sea, no se impone eso. Además tiene muchas,
digamos, muchas cosas a considerar, ¿no? Afinidades, conocimiento, empatía con el profesor asesor. Es decir, eso es abierto, ¿no? No se impone, ¿no? No estamos en... hacemos políticas públicas, pero no autoritarias, ¿no? O sea, no vamos a imponer, no, eso es una cosa muy interesante, no sé, la gente a veces conoce y dice yo quiero, ¿no? Porque por formación favorece mi tema. Eso se conversa, eso, ¿no? Pero debe haber un asesor siempre, eso sí. Sí, es bueno que usted recuerde que algo que nos caracteriza es precisamente el diálogo, el encontrar un punto de equilibrio entre lo que busca el estudiante y los objetivos de la maestría. Así que en ese sentido, mientras exista el diálogo y si ustedes plantean todas estas inquietudes desde el inicio de la maestría, no tengan duda pues que podemos llegar a un buen acuerdo. Terminamos con los saludos que nos llegan desde Trujillo. Moisés Tufinio nos comenta lo siguiente, ¿no? Él nos dice, la maestría es interculturalidad, educación y ciudadanía por ser de ciencias sociales. Pregunta si los ensayos, proyectos de tesis y tesis de investigación que se desarrollen deben estar orientados en ese sentido. Bueno, el profesor respecto a este tema lo ha explicado. Tenemos diferentes líneas de investigación. Esto no implica que sean inamovibles. Siempre se puede encontrar una arista pues, que las vincule con los objetivos que tenemos como maestría, así que la pregunta estaría ahí resuelta. Nos comenta también la misma persona que es importante pues, que los egresados tengan la capacidad de ser más humanistas, que ejecuten los proyectos que se van a desarrollar en la maestría y finalmente nos dice que sería interesante que al terminar el pregrado, hace una reflexión sobre el pregrado, pues tengamos profesionales que comprendan realmente la noción de interculturalidad. Es algo que nosotros como universidad también pues deseamos y en esa línea trabajamos nuestras diferentes escuelas y mallas curriculares. Muy bien. Con eso entonces... sí, me parece que Gloria no nos escuchó cuando le respondimos la pregunta si tenían que presentar proyectos de investigación o pueden ser proyectos de políticas. El profesor nos ha indicado que es un proyecto de investigación porque es un requisito que así lo estipula la SUNEDU. Y en este proyecto de investigación se pueden desarrollar perfectamente reflexiones sobre políticas públicas. Así que en ese sentido no hay ningún problema y se va a poder desarrollar los diferentes temas que ustedes nos propongan. No se preocupe, Gloria nos comenta que el internet se colgó. Aquí estamos para resolver todas las inquietudes. Si ustedes hoy han hecho una pregunta y al final no ha quedado respondida, por favor, les pedimos que escriban a Diego Tapia porque con mucho gusto nosotros les explicamos lo que ustedes necesiten. Con esto doy por terminada la charla informativa. Profesor Toledo, muchas gracias por la información que hoy nos ha brindado. Yo creo que todos aquí nos vamos muy motivados con la reflexión del profesor respecto a lo que tenemos que hacer todos como país, como ciudadanos, pues para tener un país más interculturalidad en donde todos los ciudadanos tengamos las mismas oportunidades. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.